Espacios Compartidos. Te abre las puertas al diálogo, al debate de temas tan relevantes como son la gestión de emociones, autoayuda, autoestima, educación y todo aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros en este espacio, tu espacio compartido. Todos los martes a las 10:30 hora española en www.canalgetafense.tv. Contamos contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una vez más en Espacios Compartidos, vuestro programa favorito, seguro. Ya sabéis que nos podéis encontrar en www.canalgetafense.tv, nuestro teléfono y WhatsApp por si queréis compartir pues a lo largo del programa o después y dejarnos algún comentario, más 34 692 91 80 84 y nuestro correo electrónico espacioscompartidos@canalgetafense.tv. Hoy tenemos aquí, como siempre, a Julián González. Buenos días. Buenos días, Teresa. Rosana Martínez. Buenos días. Miguel Ángel Torres. Hola, buenos días. A Luis Díez, que le tenemos a los mandos, y Teresa Muñoz, la que os habla. Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que todos, de una manera o de otra, lo conocemos, bien porque tengamos a alguien cercano o porque nos toca más directamente. Y es sobre los problemas de atención, impulsividad e hiperactividad, el TDAH, en niños y adolescentes. Lo vamos a reducir a esto, ya sabemos que hay mucho más. Sus síntomas y tratamiento. El papel de los psicólogos y terapeutas para los afectados y la familia gestionando espacios de convivencia. Y para ello le voy a ceder la palabra a Julián, que nos va a presentar a alguien muy especial que ha venido a hablarnos de todo esto. Pues gracias, Teresa, y en primer lugar presentar a la ponente, que es de alguna forma la que nos va a dar luz sobre este tema tan importante. Contamos que doña Miriam Martín es psicóloga especialista en distintos campos de la psicología y en especial en el tratamiento mediante sesiones y su acompañamiento a niños adolescentes en este tema de TDAH, pero también no solo a adolescentes, sino a adultos que son en definitiva los que tienen que gestionar situaciones y los que si no se ha gestionado correctamente, no se ha ido a tiempo a este tratamiento, pues lo van a ir desarrollando también en la etapa adulta, ¿no? Posee una amplia experiencia y presenta la particularidad de que conocer todas las posiciones, es decir, todos los ángulos, todos los puntos de vista, desde los niños y niñas afectados, en el ámbito también escolar de la enseñanza, porque no solamente se está encerrado en un sitio, sino que las personas transitan socialmente con esta problemática y por lo tanto es muy importante. Y la familia, en especial los padres y las madres, como espacio de trabajo y de mejora. Trabaja, colabora, trabaja y está en la consulta de psicología Despertares en la calle Madrid número 65 en Getafe. Miriam, gracias en primer lugar por estar aquí, por darnos tu tiempo valioso y gracias por contar con tu presencia. Y sin más se me viene una primera pregunta de introducción, ¿no? Para que los oyentes sepan, defínenos qué es el TDAH y qué causas son las que son múltiples probablemente, las que originan o pueden originar esta afección. Bienvenida, adelante. Ya es tu palabra la que manda aquí en esta mesa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que aunque parece sencillo definir qué es el TDAH, porque parece que lo conocemos todos, ¿no? Que esto lo llevamos oyendo mucho tiempo, la verdad es que tampoco tenemos muy claro cómo funciona en este sentido.
Sí que sabemos que tiene una base neurológica, pero todavía seguimos investigando. Por no aburrir mucho, porque son muchas estructuras las que hay implicadas, sí que sabemos que el lóbulo prefrontal, sobre todo, es el más afectado. De hecho, es donde se focaliza un poco la medicación que se pauta y demás, que son estimulantes. La gente considera que el cerebro va muy rápido, pero la realidad es que va más despacio, ese área, ¿no? Luego hay también otros desequilibrios de neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, suelen ser muy habituales, pero ya digo, realmente no tenemos muy claro todo. Porque, por ejemplo, para poneros un poco en contexto, hace unos años se consideraba que a partir de electroencefalogramas se podía determinar que había TDAH o no. Entonces, si no había un electroencefalograma alterado, no se detectaba o no se diagnosticaba. Se empezaron a hacer estudios y se vieron que sí que efectivamente hay una alteración, pero no en todos los tipos. Entonces, tampoco tenemos una prueba concreta que nos determine esto. Luego, además, cuando tenemos casos muy obvios, es más sencillo detectarlo. Es decir, tenemos unos problemas atencionales, que es lo que todos conocemos, tenemos unos problemas de funciones ejecutivas, que luego, si queréis, hablar un poquillo más de ello. Visualmente es muy evidente. Pero hay algunos tipos que no es tan evidente y nos ocurre que nos vamos, por ejemplo, a la edad adulta, en el que no hay un diagnóstico, tenemos que hacer el diagnóstico y hay un elemento muy importante, para mí maravilloso, que es la plasticidad cerebral, que es la adaptación del cerebro, ¿no? Esto se conoce mucho con ictus y demás, gente mayor, que son áreas que a lo mejor están afectadas y otras áreas toman el control, ¿no? A través de la actividad y demás. Y eso también ocurre en nosotros. Sí. Entonces, cuando yo me tengo que enfrentar sin ninguna estrategia a nada, pues el cerebro actúa de alguna manera. Entonces, no está tan afectado neurológicamente, pero sí hay síntomas. Entonces, ya digo, ¿sabemos que el lóbulo prefrontal tiene que ver? Sí, porque tiene que ver con la atención, con la memoria y con las funciones ejecutivas. Exactamente todo, al 100% no. ¿Qué síntomas y modos de comportamiento son los más reproducibles y su diagnóstico? Bueno, aquí tenemos que hablar de, en primer lugar, que tenemos 3 tipos, más o menos. Es verdad que hay algunas otras clasificaciones, pero nos quedamos con esta, que yo creo que es más sencilla, que sea el tipo inatento, el tipo impulsivo y el mixto. Entonces, nos lo vamos a encontrar de distintas maneras. El tipo inatento, el que tiene más problemas atencionales, el tipo impulsivo, el niño que no para, ¿no? Que vemos que se sube que por todos los lados. Que es como el más reconocible. Sí, efectivamente. Y a pesar de ser el más reconocible, fíjate, es el más criticado. Sí. Incluso en el ámbito escolar. Es que este niño no para quieto, claro. Tiene TDAH. lo sabemos ya, ¿no? Y luego el tipo mixto, que es el más complejo, es el que llega muchas veces a la edad adulta, suele ser más característico de mujeres, hay niños también, pero suele ser más característico de mujeres, y es el que tiene un poquito mezcla de ambos, pero sí que es cierto que es que hay que añadir también que la impulsividad no solo la mostramos con este niño que corre, ¿no? En las niñas, sobre todo, refiero a esto porque es más característico de niñas. Cuando tú hablas con ellas, en niñas o de pequeñas o de adultas, siempre te dicen que aunque no estén moviendo, si tú les veas sentada tranquilamente, dice que tienes una sensación de tener un motor interno que no para, ¿no? Y la niña está quieta y no se mueve, pero sí que tiene esa sensación. Entonces, en esos tipos tenemos, ya digo, los elementos fundamentales, la atención que ya conocemos, la memoria, pero porque está relacionado. Si yo no presto atención a algo, obviamente no se fija en mi memoria, no es más. Las funciones ejecutivas, que son esta parte de planificación, inhibición de respuesta, todo esto. Y luego otros elementos que para mí siempre son más importantes, más que esto, que es todo lo que lleva asociado, es decir, los problemas sociales, los problemas de rendimiento académico, los problemas de autoestima. Hay muchos problemas de autoestima. Yo me encuentro muchas veces en consulta, sobre todo los padres, que me dicen es que no quiere hacer los deberes, es que le pone facilidades y no quiere hacer el examen. Claro, porque si además el profesor no ayuda al niño, a lo mejor, y me ha pasado muchas veces, el niño se le ocurra, está trabajando, tal, llega al examen y es que no es que falle, es que a la más mínima le bajamos nota. Pues hombre, creo que también hay que tener un poco en cuenta el contexto. Entonces el niño al final dice, ¿para qué voy a hacerlo si voy a fallar? Entonces, si yo no lo hago, no me equivoco, mi autoestima está dañada, pero por lo menos está más estable porque no me he equivocado. Y el problema de autoestima arrastra muchísimo a pues cualquier persona con TDAH, porque además, repito, hay mucha incomprensión. Hay mucho, eres tonto, no paras quieto, pero atiende, pero ¿qué haces? Entonces, claro, eso repetido una y otra vez. Va haciendo mella. Claro, efectivamente. Y esos síntomas, en el ámbito social, por ejemplo, el ámbito de los amigos o tal,
estas personas, en la edad que tengan, ¿qué características fundamentalmente, cómo se comportan? ¿Queriendo ser líderes o todo lo contrario? ¿Se quedan...? Eso va más un poco en la personalidad, la parte de buscar querer ser líder o no, pero sí que es cierto que vemos mucho en el ámbito social, pues por ejemplo, una dificultad para mantener los turnos de palabra, una dificultad para flexibilizar. Imaginemos en un patio de colegio, Sí. Si yo tengo que elegir un juego y yo tengo uno en mente, me va a costar mucho más llegar ahí y puedo tener conflictos con mis compañeros. El que cuando ya vamos siendo más mayores, por ejemplo, en la adolescencia, que empezamos ya a hablar, ¿no?, de estas cosas, si yo muchas veces interrumpo, no dejo hablar, claro, mi problema es el más importante, me estás interrumpiendo. Pues entonces al final tiendo a no contártelo, porque no me estás escuchando realmente. La impulsividad también es cierto que no gusta mucho, porque aunque pensemos que no, los niños quieren ir a clase a aprender. Entonces, si tengo un niño que está moviéndose, es que es el que molesta, es que me está incordiando. Y luego también hay mucho niño muy listo y sabe muy bien cómo usar esta parte para su beneficio. Entonces, si yo quiero liarla, como sé que Pepito siempre la está liando, es que me ha obligado, me ha incitado, ¿no? Entonces ahí también se utiliza mucho ese elemento. Y luego también hay que tener en cuenta, nosotros cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo tenemos muchísimos, y siempre hablamos de una triada, que hay elementos que comparten. Tenemos el TDAH, TEA y altas capacidades, que aunque no sea un diagnóstico, pues están ahí, y hay elementos que comparten. Entonces hay elementos que también se comparten, por ejemplo, con TEA, y hay algún momento que a nivel social esto se ve reflejado. Por ejemplo, es bastante habitual que cuando estos consejos que hablábamos y demás se verbalice desde, no, pues a mí me ha pasado, ¿no? Y parece un poco egoísta, parece un poco que no está prestando atención, pero es su manera de dar ayuda, ¿no? Te estoy hablando de mi posición para que tú tomes un ejemplo y entonces quieras modificarlo. Pero desde fuera se ve como, ay, qué pesado, ya está hablando de sí mismo otra vez. Entonces otra vez, ¿no?, dejo un poco esa parte. ¿Es complejo la modificación conductual? ¿Se necesita un seguimiento pautado y planificado con pequeñas observaciones de mejora? Yo siempre digo sí y no. Y además también digo que una persona que está dentro de un trastorno del neurodesarrollo muy probablemente va a estar toda la vida en el psicólogo, pero no todo el rato. Es decir, por eso la importancia también del diagnóstico en la infancia, porque al final hay algo fundamental que siempre se nos escapa, que siempre nos vamos, repito, a la atención, hay que mejorar la atención, hay que mejorar la impulsividad, que además la impulsividad la mejoramos, pero spoiler, según vamos creciendo ya mejora por sí misma, porque vamos madurando, ¿no? Sí. Pero para mí, y eso lo trabajo mucho con todas las edades que vienen, es el autoconocimiento. Conocerse, saber qué significa su TDAH, ¿no? Esto, por ejemplo, en los peques también es muy importante porque de repente no es que soy TDAH, no eres TDAH, esto lo has liado porque te ha dado la gana, ¿no? Esa no es la excusa. Entonces esto lo hace mucho, pero es verdad que conocerse es muy importante porque también viene ligado de una regulación emocional. Es decir, las emociones las vamos a sentir un poquito diferentes, nos van a desregular a lo mejor un elemento, pues eso, estar todo... Imaginar que yo me quiero mover y estoy 8 horas sentado. ¿Cómo voy a estar cuando acabe ese día? Entonces eso sale en comportamiento, pero sale a nivel emocional. Entonces todo eso también hay que enseñarlo, hay que enseñar lo que son las emociones, para qué nos sirven, si tiene sentido, si no tiene sentido, cómo me regulo, cómo no me regulo, en los momentos en los que necesito parar, en los momentos en los que necesito socializar más. Todo eso hay que trabajarlo mucho y eso nos garantiza adultos, no me gusta nada esta palabra, pero vamos a ver si se entiende, adultos más funcionales. Más funcionales me refiero a que puedan hacer sus actividades dentro de una salud mental propia, ¿no?, en ese sentido. Y paralelamente, obviamente, cuando estamos en la infancia, pues todo el tema atencional, se trabaja mucho con control de estímulos, con autonomía, se utilizan mucho también elementos de... temporizadores que suenen, que al niño le pueda pautar, ahora se empieza, ahora se acaba. Es muy importante también, y esto aquí parten los padres, ¿no?, entender el procesamiento cognitivo que tienen las personas con TDAH, que es más visual. Es decir, si yo a ti te digo recoge la ropa, a un adolescente no, lo sabemos todos, pero si digo recoge la ropa, es más probable que recojas la ropa, pero si se llega a un TDAH a lo mejor no. A lo mejor le tengo que poner unas tablitas donde ponga que recojas la ropa y visualmente lo ve, y entonces va a ser más sencillo que recoja la ropa.
Todo eso hay que trabajarlo. El tema de habilidades sociales, como comentábamos, también es muy importante. Entonces, cuando son niños van a estar mucho, se va a ver mejoras por esta plasticidad cerebral que hablábamos y demás. Y luego, según van creciendo, pues hay épocas, dependiendo un poquito de cómo vayan manejando. Yo tengo gente que viene una vez al mes, gente que a lo mejor está 6 meses sin venir y viene unas sesiones, gente que está 2 años seguido. Entonces, dependiendo un poquito, pero todo eso se consigue en el autoconocimiento. Claro, yo además estoy de acuerdo en eso contigo, así por la experiencia que yo tengo. Es verdad que cuando son niños, claro, ellos no saben lo que les ocurre. Solo saben que les dicen es que no paras quieto, es que están molestando, es que no estudias. Pero lo que dices tú, ellos sí estudian, sí tratan de esforzarse. Pero eso yo creo que sí que es importante ayudarles a reconocer qué es lo que les ocurre, por qué les pasa eso. Y una vez que lo reconocen, pues aprender a tener recursos para manejarlo, porque al final también esa actividad que tienen bien gestionada les puede beneficiar mucho luego ya de cara a según van cumpliendo años. Entonces creo que es muy importante el desde pequeños reconocerlo y actuar sobre ello. Lo que dices tú, yo he tenido niños en clase y claro, dices, pues hay niños que no pueden estarse quietos todo el rato, pues tienes que aceptar eso también. O que tú sabes que, porque lo que has comentado de los profesores, tú sabes al final, cuando tienes una serie de alumnos y estás todos los días con ellos, sabes el que estudia, el que no estudia, o el que lo comprende, el que no, porque hay muchos que dices, no, es que a esta persona todavía le cuesta, necesito llegar de otra manera, porque al final lo que hacemos nosotros es buscar otra forma de que ellos lo puedan entender. Entonces ha ocurrido y he tenido niños que dices, bueno, es que yo veo su recorrido durante todo el trimestre y llega el examen y me lo entrega prácticamente en blanco. Pero es que tú sabes, como profesor o como profesora, el por qué. Entonces, yo me he negado siempre a decir, está en blanco. Otra cosa es que diga, no, es que no has estudiado nada, no prestas atención en clase, pasas de todo. Pero dices, no, es que esta persona está en blanco por esta situación, por estas circunstancias. No está en blanco, es la valoración de todo el trimestre. Entonces, yo siempre he tenido en cuenta eso, y bueno, siempre lo saben todos. Entonces, tienes en cuenta su trabajo, su día a día, su comportamiento. Entonces, creo que es importante eso. Y creo que unos de los primeros que lo detectan, los padres, por un lado, y los maestros, que son los que al final lo derivan a un psicólogo y demás, para que se ayude entre todos a buscar, a gestionar y a darle recursos para poder sacar un aprovechamiento positivo de esa energía que tienen. El problema es, primero, que reducimos todo al nivel atencional a la hora de detectarlo también. Yo ahora mismo estoy especializándome mucho en el diagnóstico en adultos. Sí. Y me vienen la mayoría, es que tengo problemas atencionales, tengo TDAH. Muchas mujeres. De las últimas, te digo yo que la mayoría han sido al final TEA, autistas, no TDAH, porque también tiene esa parte atencional. Entonces, claro, vamos a esa parte y tal. Y luego, la verdad es que por desgracia es el profesor que te toque, porque ya a nivel profesional, a mí no me importa contactar con orientación, con profesores, con quien sea. Y si se implica, va genial el niño. Es que se ve, es que se nota la diferencia. Pero si nos implica. Y luego me dicen, es que de aquí, ahí solo está él. Yo lo sé, sí, yo sé que solo está este niño o esta niña, ¿no? Y tengo ahora mismo unas sesiones que me descuajeringa toda la consulta cuando viene, y otra que cuando yo la veo, y mira que muchas veces soy muy dura con ellos, le digo, pues hoy tenemos que hacer sesiones de atención, y venga, y fichas, y no puedes hablar, y tienes que estar, ¿no? Y toca ese día, y yo eso digo a los padres, este día, digo, y sale muy cansado. Pero otros días a lo mejor nos vamos, que tenemos una sala de formación, digo, vamos a bailar Melody un rato, ¿no? Porque es lo que le necesita a la niña. Yo entiendo que eso, tengo la facilidad porque tengo solo uno, vale, genial. Pero sí que es cierto que luego también, y siendo muy dura, diciendo esto lo has hecho mal, esto tal, a mí me vienen los niños, Miriam, es que me ha pasado esto. Y entonces yo se lo he dicho a mis padres, y claro, como a veces he mentido, no me creen, y es que el profesor tampoco. Entonces, ¿y tú qué opinas? ¿Y qué tengo que hacer? Y cuéntame, ¿no? Y es un niño de 6-7 años. Hombre, pues si llega a decirme es un niño de 6-7 años, si tú te lo ganas, si tú te lo trabajas, te lo va a decir también en clase. Es y te va a decir, busca que le des esa ayuda, esos recursos. Efectivamente, si es que ellos lo dicen, además, dicen, tengo esta dificultad. Vale, hay veces es verdad que con esa autoestima que decimos, yo no quiero ser así, es que me critican, es que me dicen... Bueno, vale, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Yo aquí me meto mucho en la parte, bueno, pues todos somos distintos, yo llevo gafas, tú no sé qué, no sé qué tipo de cosas. Usamos. Pero es cierto que cuando haces un poquito y ves que ellos están demandando... Los resultados. Claro. Es que en el colegio también tienen que estar demandando, pero si no hay nada,
Y luego vamos a que está el servicio de orientación muy saturado por un lado, en la mayoría de los casos. Ahora mismo el TDAH se ha quitado de PT y AL, entonces las adaptaciones son optativas, son opcionales, Ajá. con las consecuencias que tenemos para eso, pero es que antes lo había y también parecía que eran optativas y opcionales, porque no se aplicaba siempre. Entonces, claro, si yo tengo una dificultad en la que necesito algo tan sencillo, es que no cuesta nada, que me separes las preguntas, ¿por qué no? Pues no, pues te pongo todas juntas. Hombre, pues ese niño te va a hacer el examen mal. Claro. Entonces, ¿qué le estás ayudando realmente? Sí, tienes que ver eso como profesor, qué pautas tienes que seguir tú también precisamente para poder obtener lo mejor de él y De cada uno, ayudarles, al final. claro. Si es que da igual que sea realmente TDAH o sea lo que eso sea. Es que realmente es eso, dices, con cada niño y además cada curso y cada clase es totalmente diferente. Entonces tienes que buscar la manera de llegar a cada uno. Pero yo creo que se ha etiquetado ya el TDAH como el niño pesado y no salimos de ahí. Y es una pena, ¿eh? Bueno, yo es sentido. que ahí tengo que, efectivamente, yo creo que también la sociedad tiene mucho que ver. Claro, tú vas a, yo qué sé, a comer o a lo que sea y hay un niño que tiene esto, pues está constantemente en la mesa, sube, tal, tira la copa, no sé qué. Entonces los padres incluso pues tratan de evitarlo o tratan de no ir o de no llevarlo o todo lo contrario. O sea, no sé, y se crea ahí una cuestión que el niño es el objeto de la culpa y automáticamente estamos todos, familiares o no, comiendo, celebrando algo y hay un niño o una niña y ya. Y la sociedad es difícil de entender, joder, qué niño mal educado, más pesado. Pues no podrían intentar poco a poco a ver cómo... Pero es que hay que diferenciar una cosa, porque una cosa es que el niño se mueva y otra que sea mal educado. Ahí, Es decir, ahí va, yo estaba... yo, por ejemplo, además en este caso yo lo digo porque Hay diferencia claro, entre yo a los dos. nivel personal, ya no hablo profesional, también convivo con el desarrollo, ¿no? Mi Sí. hija es autista, entonces ahí es donde voy también al autoconocimiento de todo el mundo. Yo sé dónde puedo llevar a mi hija y dónde no, no por los demás, sino por cómo ella lo pase. Es decir, Efectivamente. pues a lo mejor yo no la puedo llevar a un sitio, a un concierto, por mucho que la guste ese sitio porque se va a agobiar. Pues a lo mejor a un peque con TDAH no le puedo llevar a un sitio donde va a estar 4 horas sentado, porque es que a lo mejor le gusta al principio, pero luego no lo va a disfrutar ni siquiera él, en ese sentido. Y al final, aunque pensemos que son mal educados, son niños que están en terapia. Quiero decir, son niños que están trabajadísimos, la mayoría. Salvo alguno que digas es que tal. Pero son niños que están súper trabajados. Los padres, en la mayoría de los casos, están muy concienciados. El niño mal educado es un niño mal educado. Que no ahí está ya, trabajado, y que ahí el padre no viene de quiere los padres, claro. que le moleste y que moleste al otro. Porque es verdad que a lo mejor un peque TDAH te lo puedes encontrar que salta, pero salta a su padre. Y salta en su mesa. Y no suele romper cosas aunque tenga las manitas más de tal. Pero ves a los padres ahí. Sí. Y ves a los padres más implicados. Y el que está corriendo por todo el restaurante normalmente no suele tener TDAH. No, ahí está. Y además dices, hay que distinguirlo, la educación, de buscar la excusa, porque a veces esa falta de educación, pues bueno, esto ahora como hemos puesto etiquetas a todo, pues viene muy bien decir, ay no, es que es hiperactivo, y ya con eso se justifica que puede hacer lo que le dé la gana, y no. Dices, si hay unos límites y unas normas, hay una educación, independientemente está de que luego además pueda ser un niño de este tipo. Pero no utilizarlo de excusa. Yo creo además que ha habido un problema de sobrediagnóstico en general. Hemos tenido una época, ahí sí que lo reconozco, que hemos... Perdón, te interrumpa, Miriam. Ahí te doy la razón porque yo tengo un hijo hiperactivo y como que era todos eran, dice, como que diagnosticaban a todos, todo el niño que era movido era todo niño hiperactivo y no. Yo he visto diagnósticos en niños de 4 años. Dices, es que he movido, claro. ¿Qué 4 años? Es que tiene 4 años. ¿Qué si lo raro es que pare. Efectivamente. Yo tengo a mi hijo que tiene 6 ahora y no para y síntesis pura y no es TDAH. Bueno, a lo mejor luego me sorprende, pero yo creo que no. Pero claro, pues tenemos unos criterios diagnósticos que seguir. Llega hasta el punto, y yo esto lo he consultado, lo he hablado con profesionales del sector, que tengo compañeros que consideran que no existe esto, el TDAH. Pero porque es verdad que hemos tenido un exceso de sobrediagnóstico. Entonces, yo, para hacer un diagnóstico de TDAH, mira, hace poco entregó un informe
25 páginas de informe con Bien. 14 pruebas diagnósticas y sus correspondientes sesiones de evaluación. Es decir, está más que sustentado ese diagnóstico. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a... bueno, pues abro melón ya aquí. Vamos a un neurólogo, a un psiquiatra, muchas veces de la seguridad social, si tienes suerte de que te diagnostiquen, porque a muchos de mis pacientes les han echado para atrás, te pasan un test, que es, yo esto se lo ponía de ejemplo este año justo a mis chicas de prácticas, ¿no? Les decía, si yo te digo esto así, me vas a decir que sí. ¿Qué te hago? ¿Te diagnostico TDAH? Pues es que no, es que hay que ver un poquito más. ¿Pierdes las cosas? Sí, un niño de 6 años no va a perder las cosas. ¿Cuántos lápices se compra con 6 años? que yo ¿Te siempre olvidas digo- de tus deberes? Claro. Con 6 años. Los niños son niños, Claro. hay que partir de ahí. Entonces, hay que entender eso, que hay que profundizar un poquito en todo eso. Hay algunos que son muy evidentes, que se ven, y es verdad que se ven con 3 años y dices, uy, este se está moviendo, que no es el movimiento normal, pero hay que hacer el diagnóstico cuando hay que hacerlo. Entonces, claro, si de repente nos encontrábamos con que en una clase hay 6 niños que tienen TDAH y dices, ay, me escama un poco. No te digo yo que no, pero me escama un poco. Y además todos chicos, chicas muy pocas. Claro, dices una excusa muy fácil Ya. para luego decir, no, es que tal, Claro. no, te lo tienes que currar, hombre. Hay aquí, vamos a romper un poquito, porque aquí hay una pregunta de una oyente, Ujú. y dice: buenos días, getafenses, es un tema muy interesante. Tengo que preguntar si en la edad infantil o adolescente no se trata, ¿cómo afecta esto en la edad adulta? ¿Se puede trabajar desde cualquier edad? Se puede trabajar con más dificultades. Hay un dato que a mí me parece horrible, este dato. Las personas con trastornos del neurodesarrollo generalmente tienen una esperanza de vida menor. ¿Por qué? Porque hay más riesgo de suicidio. ¿Y por qué más riesgo de suicidio? Porque va muy acompañado de ansiedad y depresión en muchas ocasiones. En la De etapa hecho, adulta. Sí, de hecho, lo que a los adultas mujeres, repito que me pongo en el género femenino, pero porque es lo que más nos encontramos, porque sí que estamos viendo, o sí que se ha visto, que el enmascaramiento de los síntomas es más característico de las mujeres, de esa forma. Entonces van tirando, van sobreviviendo mucho más que los hombres, y llegan a edad adulta y de repente tienen mucha ansiedad constantemente, que no mejora, que ellos sí, a lo mejor se va lidiando con ello, pero que se mantiene. Una depresión que de repente viene y bueno, y además incluso es curioso porque de repente le mandan a una medicación, un par de medicinas de antidepresivos que mejoran el TDAH. No me acuerdo ahora mismo el nombre concreto. Bueno, La sertralina. mejor no dar nombres de Mejor medicina, no. que la gente luego Vale. es muy... Sí, pues bueno, como eso va con receta, pero que hay uno, y entonces de repente dicen, jo, es que me he tomado esto y parece que me lo tomo mejor, pero estoy más atenta, me concentro más. Y entonces empiezan ya como a que se les salten las alarmas, ¿no? Y es cuando vienen buscando diagnósticos. Ya digo, me ha pasado mucho que en la parte pública les dicen no, esto a la privada, entonces los hacemos nosotros. Y parte de empezar el autoconocimiento de ese elemento emocional. Pues, por ejemplo, el entender que a lo mejor no puedes estar a 200 por hora toda la semana y que tienes que tener momentos para parar, que tienes momentos de tiempo solo, de qué te regula, de qué no te regula, de entender también pues que a lo mejor vas a tener 20 hobbies en tu vida y vas a cogerlos y vas a dejarlos y no forzarte a mantenerlos, ¿no? Y entenderte que esto va a ser así. Entender también que no todo puede partir de la excusa en ese sentido, ¿no? Entonces, el principal foco, el foco inicial en edad adulta, ansiedad y depresión. Y luego ya cuando eso se estabiliza es, vale, ahora vamos a conocernos y vamos a ver qué ocurre. Y como decía, pues, de repente dejas de venir, luego tienes una época que, necesito porque justo tengo un nuevo trabajo y no me regulo correctamente o no, los tiempos no los estoy llevando bien o cosas similares, ¿no? Se trabaja mucho en edad adulta también con esa gestión del tiempo, por ejemplo, es muy característico, si yo tengo un plan por la tarde, toda mi vida se paraliza, porque el tiempo fluye muy diferente en ese sentido. Entonces, claro, si esto ocurre cuando estoy trabajando, tengo que trabajar, tengo que ir por la tarde, pues vale, vamos a hacer apoyos visuales, desde una perspectiva más adulta, obviamente, ¿no? Pero todo esto se trabaja y se tiene que trabajar, porque si no, al final, emocionalmente acarrea problemas Hay que importantes. aprender a gestionar Claro. cada situación que tienes. Yo, por ejemplo, una de las características en las personas adultas que no lo sé si se puede diagnosticar así es la multitarea. Es multitarea, está en todos los sitios, en todas las salsas, el tiempo son 24 horas
y las agendas se van juntando y llegan y nada concretan y nada terminan y luego eso les produce una angustia interna lo que tremenda. decía ella antes, claro. Le produce una angustia interna que dice, no he cumplido, no he llegado, no valgo, no esto, no tal. Es que no he sabido mandar. Si tienen incluso empresas, he conocido a personas y conozco a personas que yo no me atrevo que tengan esto, pero yo digo que son especialmente de multitareas y que todo lo cogen y todo lo dejan en un día. Con lo cual nada termina, claro. con lo cual nada... Se embarcan en muchas cosas, pero no las llevan a término. Eso es una situación probablemente que proviene de que durante fases anteriores no ha sido convenientemente tratado y por lo tanto quiero enlazar con esta pregunta. ¿Qué técnicas facilitan la atención y minimizan esos episodios de impulsividad? ¿Qué técnicas de relajación? Si hay técnicas de relajación que permiten la posibilidad de ir de alguna manera bajando el pistón, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y centrar el cerebro un poco en los objetivos. A veces la planificación de qué es urgente, qué es importante, en estas personas, me atrevo a decir, es un atrevimiento, pero casi todo es urgente y casi todo es importante, y claro, no es así. Hay cosas que son importantes y no urgentes y así, y la gestión del tiempo que lo acaba de decir, todo eso también se llega en la etapa adulta. En la etapa adulta, si no se ha tratado, lógicamente, y si no se tiene un conocimiento, un autoconocimiento, como muy bien dice Miriam, pero ¿qué técnicas facilitan? Lo digo para los que están escuchando mira, hay una cosa que parece muy obvia, pero que es así, es que tenemos un cuadrito que precisamente indica cosas urgentes, cosas importantes, cosas no urgentes. Entonces, claro, al final, este ejemplo de ponerlo visual ayuda mucho. En la edad adulta, por ejemplo, yo he tenido pacientes que es como, vale, ¿qué tienes? Estas tareas, las ponemos. Ponemos la semana, vamos a distribuirlo. Y de repente hacer eso, que puede parecer muy obvio, lo he puesto visualmente y ya es como, anda, es verdad, tengo tiempo, es verdad, me entra esto aquí. Hay veces que también es cierto que hay momentos que nada contracorriente. Quiero decir, si a mí me viene... Ahora, por ejemplo, yo en junio, yo eso digo tanto a adultos como a niños. Ahora sobrevivimos. Este mes, lo que salga. Ya veremos a ver por dónde, pero lo que salga, ¿no? Entonces, si yo de repente tengo una chica que tiene que entregar un trabajo en la universidad y ha procrastinado tanto que no puede... ¿Cómo le voy a decir yo? Mira, no, es que tienes que dormir 8 horas. Pues a lo mejor va a estar 2 días que va a dormir 2. Pero es que no puede hacer otra cosa, ¿no? Entonces, eso también es un trabajo de terapia, ¿no? De entender esa parte. Técnicas de relajación más o menos funcionan, pero depende de la persona, incluso les agobia más, porque tienen que estar quietos, tienen que estar parados, ¿no? Es verdad que haya gente que sí que le funciona, ¿eh? No, por eso la individualización de todo. Pero sí que es cierto que una buena actividad física muchas veces ayuda mucho más a regular esa parte. Yo cuando están en época... lo que suelo mandar mucho es niños artes marciales. Apúntale algo de artes marciales, porque es que el sensei es sagrado para todos los niños y es un momento que están haciendo ejercicio pero están centrados. Y es verdad que se nota mucho la mejoría. ¿Qué suelen apuntar todos los padres? A fútbol. Que no está mal, pero al final el niño corre y tiene conflictos sociales, porque el fútbol... altera mucho. Sí. Entonces, otro ejemplo, camas elásticas chiquititas en casa, un poco de correteo, un poco de tal, que es que lo entendemos como cansar al niño, pero no es cansar. Es soltar. Adrenalina. Sí. Claro, es soltar. Descargar energía, necesitas quemar energía. En ese sentido. Ir a casa cansados para poder... Claro, permitirme, además, esa parte, porque es lo que os decía, es que pensad vosotros, si estáis, ya os digo 8, 12, venga, 12 horas sentados, ¿cómo vais a estar? Necesitáis moveros. Yo estoy muchas horas sentada y tengo en la consulta 2 baños y me voy al más lejos por moverme un poco más, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues un peque que tenga estas dificultades, más todavía. Entonces, entender qué necesita es algo muy importante. Se hace mucho trabajo también en la parte de impulsividad por parte de profesionales que no están muy valorados y de verdad yo que los conozco y he trabajado con ellos son maravillosos, que son los terapeutas ocupacionales. La integración sensorial es brutal, es maravillosa, ¿no? Los padres que tienen peques con trastornos del neurodesarrollo, muchas veces sus habitaciones
parecen un circo porque tienen una tela colgando, tienen un no sé qué, pero es que les ayuda en ese sentido a gestionar esa necesidad de impulsividad que de verdad que al final suele ser la menos importante, porque con esto más o menos se llega a trabajar. Luego, a nivel, por ejemplo, atencional, vamos a los peques con los estudios, ¿no? Que es lo que más preocupa muchas veces. Bueno, pues unas buenas técnicas de estudio, una buena programación, pero no una programación de te voy a hacer una hora de esto, porque no lo va a cumplir. No va a ser así. Una técnica Pomodoro suele ser muy, muy interesante, que ellos entiendan cómo funciona su atención, que los padres también lo entiendan y que se impliquen, ¿no? Es verdad que muchas veces los padres se sacan carreras con ellos, ¿no? Pero es fundamental. Por ejemplo, me pongo a estudiar, bueno, pues antes de ponerme a estudiar, voy a jugar una partida de ajedrez o hacer una ficha de Buscando a Wally. ¿Por qué? Pues porque es que estoy centrando mi atención un poquito. Entonces, la atención se puede trabajar de muchas maneras. Yo siempre digo lo mismo, esto es como ir al gimnasio. Tú para ir al gimnasio y ponerte fuerte, tienes que hacer mucho ejercicio. Pues esto va a ser igual con la atención. Hay que trabajarlo desde lo lúdico hasta ya en clase lo estamos trabajando, ese nivel atencional. Lo que pasa que es verdad que tenemos que entender que no va a llegar a los mismos niveles y que yo tengo que saber cuándo tengo que parar, porque no voy a poder seguir en ese sentido. Perdona, Miriam, y hacer descansos, porque claro, evidentemente no le vas a tener 2 horas sentado y aparte de que no va a poder estar sentado, tampoco te va a prestar las 2 horas de atención. Hacer descansos cada cierto tiempo, que él o ella te lo diga, porque va a perder, va a desconectar. Claro, yo esto... A ver, hay que descansar siempre todo el mundo. Esto lo hablo mucho en las técnicas de estudio. Yo les enseño una grafiquita de cómo funciona nuestra atención y demás. Y además les cuento una cosa, yo les cuento siempre curiosidades porque yo soy muy curiosa, ¿no? Y esto la atención se empieza a estudiar mucho, bueno, en muchas áreas, ¿no? Pero hay un elemento que se estudia mucho con los controladores aéreos, allá de aquellas, ¿no? Que de repente decían, uy, ¿por qué de repente hay tantos accidentes, no? Claro, porque es que nuestra atención siempre falla. Llega un momento que nuestra cabeza es un ordenador malo, no nos pensemos que tenemos un ordenador tan bueno dentro, y entonces falla. La diferencia es que mientras a lo mejor un peque que no tenga una alteración puede llegar a 60 minutos en una atención más o menos focalizada, no al 100%, de eso lo dividimos también, ¿no? Tal. Pues a lo mejor en un peque con TDAH nuestra atención llega estirando mucho y en la adolescencia a los 40 minutos, ¿no? Entonces, de ahí un poco esa técnica Pomodoro de 20-25 minutos y descanso. Me levanto del sitio en el que estoy estudiando para también airearme un poco. Le permito que vaya a por agua, a beber agua, porque esto es que estoy estudiando. Ve a por agua, ve al baño. No, pues si yo tengo tiempos mucho más cortos y además encima te lo temporalizo, es decir, te pongo algo visual que tú veas que acaba el tiempo, te pongo algo que te indique que va a acabar, yo sé cuándo va a terminar y eso me ayuda, eso me facilita mucho el saber que tengo que intentar aguantar un poquito más. Tengo que tirar porque me quedan 5 minutos. Venga, 5 minutos aguanto. Si yo no sé cuándo va a pasar, me voy a levantar. Entonces, los descansos son importantes para todo el mundo, en especial para estos peques, pero porque acortamos también los tiempos en los que vamos a tener estos momentos atencionales y que poco a poco, en según qué circunstancias, pues se va aumentando, ¿no? En ese sentido. Pero igual, si yo, por ejemplo, me obceco en que el niño tiene que estudiar 5 horas, pues a lo mejor no va a poder. Claro. Pero si estudia 20 minutos, se levanta, oye, ve un poquito la tele, que la tele no pasa nada, no tenemos que estar todo el día metidos en la tele, pero a lo mejor 15 minutillos no pasa nada, porque además para los peques TDAH es muy interesante, los juegos y la tele, porque son estímulos cambiantes todo el rato, ¿no? Que siempre dice, es que la tele le presta atención. Claro, lógico y normal, a la maestra no, porque la misma, todo el rato. Claro. Entonces, que haga eso, que tal, que luego venga, pues ahora descanso, pues ahora me pongo. Es muy, muy, muy interesante, pero es que en los niños parte más de los padres. Luego irá en los niños, pero inicialmente parte de los padres en ese conocimiento de ponte, no te pongas, tal, con su correspondiente desesperación de los padres también, ¿no? Que también tienen lo suyo. Yo aquí siempre digo hacer equipo y cuando uno está aquí, cambio, como en el fútbol, ¿no? En ese sentido. Claro, yo es que eso muchas veces me ha pasado y a muchos papás también les aconsejaba eso que estás diciendo tú. Digo, es que a lo mejor, pues eso, hay niños que no son capaces de estar 1 hora entera prestando atención. Entonces, ¿cuánto tiempo prestan atención? 20 minutos, a lo mejor. El resto es tiempo que pierden. Dices, bueno, pues 20 minutos, luego pues que se levante o que se asoma a la ventana o como yo digo siempre, digo, ¿cuántas veces vamos, abrimos el frigo, miramos y cerramos? Es decir, que tenga un cambio. Y luego a lo mejor
coge otros 20 minutitos y al final son positivos, son efectivos. De la otra forma se tira una hora, pero solamente son efectivos esos 20 minutos. Entonces, bueno, viéndolo así también desde el ámbito escolar, ¿tú crees que hay suficientes medios para el apoyo de los maestros a darles instrucciones de cómo deben apoyar estas situaciones? ¿Están también apoyados los maestros para poder llevarlo y para poder gestionarlo? Es que los pobres maestros no están apoyados en muchas cosas, no solo con los TDAH, portito mío no tienen tiempo de nada. Sueltan ahí en la plaza y venga. De hecho, tengo mucho paciente maestro porque de verdad que hay una saturación emocional importante. Porque se involucran ya los sentimientos ya Sí, con los niños. Y yo me encuentro dos perfiles de profesores. Me encuentro el que se involucra mucho, adapta, pregunta, te dice tal, y el que niega esto. Entonces es como que por mis santas narices vas a hacer esto y lo vas a hacer y lo vas a hacer, y si no a la dirección y si no tal. Sí, si no te Entonces, castigo, si no... Claro, por eso decía antes que es muy importante el profesor que te toque. Si está abierto, aunque no tenga los recursos, los va a buscar. Porque si no los busca él o ella, lo va a buscar la familia. Porque por eso digo que son niños muy trabajados, que está ahí la familia en la mayoría de las ocasiones muy pendiente. Pero es que si no cree en esto, es que lo de creer es interesante, ¿no? Pero es que existe. Es que da igual, le puedes poner 20 recursos que no los va a usar. Entonces, quizás ahí también la parte es el desconocimiento que hay todavía en todos los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a poner un peque con altas capacidades, que repito, no es un diagnóstico como tal, no es un trastorno del neurodesarrollo, Sí. pero tiene un También comportamiento ocurre, sí. característico. Y se aburre en clases y no le también, das claro, más actividad. Y atencionalmente también fallan, Sí. ¿no? En ese sentido. Entonces, es que me pregunta mucho. Claro. Sí, porque es curioso, porque tiene... Y los padres me dicen, ¿y qué podemos hacer para que no pregunte tanto? Pues nada, déjale que pregunte, Claro. que la vida es muy interesante para él, no le cortes eso, ¿no? Entonces, yo por poner un ejemplo, que esto que decíamos de profesores, he llegado a hablar con profesores y le he dicho, sí, es verdad, el niño necesita levantarse. Oye, ¿le puedes permitir irse al baño? Porque además los profesores, como tú decías antes, conviven con los niños. ¿Cuándo se va a levantar al baño? Porque va a vaguear y cuando los está necesitando realmente. Entonces, no puede ir al baño. Bueno, le permites que se levante un momentito en su sitio, nada, no tiene que correr por toda la clase, pero en su sitio. Estira un poquito. No, tampoco. Pues Claro, entonces, que... si no facilitamos que todo el niño, todo tiene que hacer un niño. Ponemos el peso del cambio en un niño de 7 años. El de peso 8 del años. cambio. Si en un nosotros niño. no sabemos gestionarlo, imagínate un niño que todavía no tiene Efectivamente. esas estructuras mentales creadas para poder asumirlo. Efectivamente. Yo quisiera variar, si me permites, un poco. Estamos hablando de los niños, pero en la etapa adolescente, 15, 16 años, donde ya toman unas decisiones personales ya. Y tienen opinión propia. Tienen pues ya qué retos implica el encontrarse con que va a haber un ámbito social y en el que va a tener que navegar en ese ámbito social, que va a ser aceptado o incluso va a poder ser rechazado y no digo hundido, pero sí de vez en cuando casi hundido. Sí, hay mucho acoso en este sentido. Y eso creo que es importante porque mientras que está dentro del paraguas de la familia, todo es controlable, que luego podremos hablar de eso, ¿no? Todo se puede controlar, pero cuando ya sale más adelante y tiene su propio grupito, como tienen todos y tenemos que tener todos los adolescentes en un momento determinado, y es el desarrollo vital, ahí se encuentran con un escollo o con un rechazo, no sé si tú lo detectas, mayoritariamente rechazo o aceptación o ambas cosas, dependiendo, porque tienen habilidades también de hablar y de hablar rápido y pueden ser verdaderos maestros o maestras y llevarse al grupo por delante, ¿no? Y el grupo al revés, llevárselo a él. Suele ser más, ¿no? El grupo que se lo lleve a ellos. Me hablas de adolescencia, pero te pongo un ejemplo, porque como esto continúa en la infancia. Cuando tú no sabes la alegría que nos da a los padres y a mí, cuando viene un peque de los míos que tengan diagnóstico y dice, le han invitado a un cumple. Es que además, no vengas hoy a consulta, vete al cumple, que se vaya con los niños, porque es que ocurre mucho. No es que no le invitan a cumples, no es que no va a casa de nadie. Claro. Es que tal. Sí, Entonces, si no entras dentro de esos parámetros... efectivamente, no. pero no entras no por los niños muchas veces. No, por sino los padres. Los Porque padres. es que Los este niños niño, están encantados. Este niño tal. Entonces, claro,
la importancia de crear ese grupo que luego pueda ir en la parte de la adolescencia, si me cuesta a ver con qué llego a la adolescencia, ¿no? Yo me encuentro mucho, no sé si llamarlo acoso, ellos lo denominan acoso, incluso en la edad adulta, cuando hacemos estos diagnósticos hay como un bagaje que sí que hay y se repite bastante, ¿no? Claro, no es una cosa, no le van a pegar, pero sí va a estar más aislado, sí va a costar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que haces? Porque, como digo siempre, tengo TDAH, no soy tonto. Son cosas diferentes. Me doy cuenta de mis dificultades, pues me amoldo. Entonces, si me amoldo, me llevo por el grupo. Si pillo un grupito bueno, no pasa nada. Si pillo el que estudia, el que tal, pero si pillo un grupito de los otros, hay amigo, ahí tenemos un problema, ¿no? En ese sentido. Hay un problema ahí. Y luego, que esto ya es algo más percepción subjetiva, pero que yo lo veo en consulta, es que la adolescencia dura un poco más. Es decir, yo tengo 21, 22 en consulta y es que estás haciendo lo de los 16. ¿No? Es como que madurativamente... Lo confirmo. Madurativamente... Lo ves en carne propia. Claro, es que lo tengo en carne propia. Claro. Al final tiene sentido, ¿no? Nuestro cerebro madura desde la parte occipital, vamos a decir, hacia adelante, ¿no? La parte prefrontal, que es la que decimos que está afectada, es la parte más característica del ser humano y es la última que madura. Si yo ya la tengo alterada, es decir, si yo estoy en un nivel 0 y tengo que llegar al 10, pues obviamente voy a llegar más rápido que si estoy en un nivel menos 5 y tengo que llegar al 10, obviamente. Entonces, yo creo que ese elemento se nota mucho madurativamente y repito, esto es totalmente subjetivo, pero me encuentro adolescentes más tontorrones con respecto a TDAH. La mayoría, a lo mejor es que son mis pacientes, ¿no? Pero son con un corazón enorme. Hombre, pero no te van a llegar todos, no. Pero la mayoría son muy noblotes en ese sentido, ¿no? Que es verdad que las lían y dices, pues es que es para darte, porque no lo estás haciendo con maldad, no es este que está buscando tal, pero se ha metido ahí y no sabe cómo salir y entonces tira con todo, ¿no? En ese sentido. Y va más en esa línea de dejarse llevar por el grupo, por encajar, sobre todo. Sí, con tal de que me quieran, yo hago lo que los demás me están indicando. Sí. Y si me tengo que tirar al río y no sé nadar, pues me tiro al río, con tal de que no me rechacen, ¿no? Que es una parte mayoritariamente. Luego está la otra, que es diferente, que es retar, pero bueno, es como todo, ¿no? Miguel, si quieres alguna, o Rosana. Yo es que, como lo tengo en casa, esta vez prefiero escuchar, pero sí. El mío, mi hijo, es muy sociable, pero no tiene nada de autoestima. Pero vamos, los problemas sociales, independientemente que sean niños, adolescentes y adultos, pues eso, en el ámbito social y familiar, ¿cómo lo llevan? Yo creo que aquí, además, vuelvo a reiterar, hay que hablar del género. Es decir, no se lleva igual en un niño que en una niña. Un niño, cuando generalmente hay más malas conductas, ¿no? Pero por tristeza muchas veces, que lo muestran en enfado y demás. La niña se retrae, se queda más callada. Entonces, suele haber más aislamiento en niñas a nivel social, porque se queda, pues me quedo en mi habitación, pues no salgo, ¿no? Lo que ve la familia más es que esta niña no sale, es que no, si me dice que tiene amigas, pero no la veo, no tal. Y en los niños suele ser más una adaptación un poquito más, no agresiva, pero pues esa impulsividad de la que hablamos, ¿no? Propia de los chicos también, ¿no? En ese sentido, pues con TDAH más. Y es más, estoy fuera de la calle. Cada vez menos, porque es verdad que los adolescentes en general cada vez salen menos. Yo ahora en verano les pregunto a todos, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, pues juega a la Play. Chicos, sal, por favor, sal a la calle, ¿no? En ese sentido, es que hace mucho calor. Unas pipas te comes en el no hay forma ya, eso. Entonces, en ese sentido, también se retrae más, pero por la sociedad, no por esa parte. Pero se nota mucho más en ese sentido, y porque además es que a nivel social también seguimos enseñando, aunque sea de manera indirecta, que al niño no muestre lo que siente. Entonces, como no lo muestra, me lo callo, pues yo actúo. Yo voy tirando. Y luego, claro, eso todo sale. Y sale, muchas veces salen los chicos
la parte emocional más con consumo de drogas o con conductas impulsivas, conductas de riesgo y demás, y en las niñas más en esa parte de ansiedad y depresión. Pero es verdad que esto son generalizaciones, quiero decir, yo creo que es el individuo concreto porque hace mucho cómo se lleve también desde casa. Es decir, si yo he tenido una buena comunicación con mi hijo, si yo le he explicado, si yo tal, pues muy probablemente, aunque cueste, el niño vendrá y me dirá, me encuentro mal. Y los adolescentes, yo sigo diciendo lo mismo, a mí me parece un grupo de edad tan maravilloso y que tampoco se les escucha, pero son muy listos y cuando están mal lo dicen. Y dicen, no me encuentro bien, pero previamente hay que hacer un trabajo con ellos. En ese sentido, es decir, no es te compro todo, te pongo la tele, te pongo la tablet, Claro. sino vamos a hablar. Mi hijo tiene TDAH desde los 4 años, ya tiene 21. Antes me hablaba de todo. Desde que es mayor de edad, desde los 18, no me cuenta prácticamente nada. Él sale mucho a la calle, efectivamente, él sale mucho a la calle, es muy sociable. Durante la época de colegio no ha tenido problemas, le han invitado a cumpleaños, hemos ido, tal, pascual. En el instituto el primer año sufrió bullying, además de pegarle. Tuvieron que abrir el protocolo bullying en el instituto, que lo hicieron fenomenal. Pero ahora tenemos un pequeño problema por que le acepten. Está con unos amigos que no sé, puede que sí sean los aceptados, pero los adecuados, perdón, pero puede que sí, puede que no. Yo pienso que algunos sí, algunos no, pero algunos le vienen bien, otros no tan bien, pero para él lo que no les expresa a ellos cuando no está conforme en casa, también puedo estar equivocada, porque en casa también se le exigen cosas, no hace, pero tampoco lleva el castigo no el castigo, porque no es castigo, el efecto que debería tener, la consecuencia que debería tener para que eso no vuelva a seguir pasando. Eso mi psicóloga lo sabe muy bien y por eso estoy teniendo pequeños problemillas. Entonces, gracias a Dios me está dando unas pautas que yo intento cumplir. Cierto es que no las cumplo siempre, porque me cuesta. La familia es un papel muy importante, como bien estás diciendo, Miriam, en la adaptación. Por supuesto, entiendo que es un papel fundamental. Yo diría que es fundamental y sobre todo en estos diagnósticos en la infancia, ¿no? Voy a hacer un pequeño inciso y ahora te contesto porque me parece muy importante si esto se conoce, porque muy poca gente lo sabe. Cuando se abre el protocolo de acoso, la Comunidad de Madrid tiene un programa y es que cuando está el protocolo abierto se contacta con el Colegio de Psicólogos y te financian 10 sesiones para trabajar con el peque totalmente gratuitas y lo paga el Colegio de Psicólogos. Me parece un dato que es muy interesante porque muchas veces hay familias que ante estas situaciones no pueden acudir al psicólogo y tienen esta opción, ¿no? Entonces, como lo has comentado, me gustaba hacer ese inciso que creo que es un dato muy interesante para la gente. Sí. Con respecto al tema de la familia, es muy importante. La familia tiene un papel muy difícil también, ¿no? Que aquí es verdad que hablamos mucho del individuo en sí, porque obviamente es el que tiene el diagnóstico, pero, por ejemplo, en la infancia nos encontramos mucho la combinación de TDAH con trastorno negativista desafiante, ¿no? Que es este niño que contesta, que no a todo, tal. Yo siempre digo lo mismo, cuando se juntan esos dos factores es porque es tan difícil diferenciar qué es que el niño se esté comportando mal y qué es el TDAH, es decir, cuándo le tengo que regañar y cuándo no, cuándo le tengo que permitir y cuándo no. Esto es muy difícil y claro, esto lo alargamos a la adolescencia. La adolescencia, aunque son maravillosos, como les digo yo a ellos, insoportables sois también, ¿no? Lo hemos sido todos de adolescentes, claro. Me incluyo en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué es adolescente y qué es TDAH? Es muy difícil ese punto. En muchas asociaciones de TDAH se hace mucho esto, ¿no? Se trabaja con la familia, se les explica, es decir, se tiene como el elemento central, aunque en sesiones también se trabaja con la familia, se les informa, se les explica, pero es verdad que ellos sienten que cuando pasan ellos es tiempo que pierde el niño. Entonces, las asociaciones se hacen grupos generalmente de apoyo, de desahogo familiar, de que estoy así, estoy asá, ¿no?
se hace también entendimiento de, no, pues esto es por esto, o las características son estas, un poco psicoeducación en ese sentido. Y claro, en la adolescencia además tu hijo es adolescente pandémico, que esto también es muy importante, ¿no? A raíz de la pandemia hay comportamientos que han cambiado. De hecho, ¿qué pasó mucho? Que lo de salir de noche se hacía menos porque no se podía, entonces esos botellones que siguen existiendo y tal se van a la tarde. Bueno, pues esto ha cambiado su forma de salir de los adolescentes y ahora la tarde es como mucho más importante que la noche en ese sentido. Entonces, claro, de repente en un momento, muchos con 14, 15, 16 años, los iguales son lo más importantes, donde desarrollamos mucho elemento social, nos encierran, nos tenemos que poner a ver TikTok y hacer pan y luego ya nos sacan, pero nos sacan encima escalonadamente. Y tengo que hablar con mi grupo, pero si es que si en ese grupo encima no me llevo bien con la gente o es que mi grupo está harto de mí o no sé qué, tampoco tengo opción de salir de ahí. Entonces, todo eso es verdad que a los adolescentes tardíos o por ahí también les ha afectado en ese sentido. Entonces, en casos como esto, ¿qué es? Es el TDAH, es la adolescencia, es la pandemia. Son muchos factores que al final se sufre en casa también, ¿no? Y muchas veces, yo esto lo digo siempre porque es algo que pasa mucho a la familia. Es que mi hijo no me quiere, es que mi hijo me maltrata, es que mi hijo, es que soy su madre, su padre, tal. Siempre digo lo mismo, vamos a ver, ¿tú cuando tienes un mal día en el trabajo, con quién lo pagas? En casa, con mi marido, con no sé qué. ¿Es justo? No, no es justo. Pero donde yo estoy cómodo es donde me expreso. Y es verdad, por eso digo que es muy duro y por eso esta parte de unión de padres está genial, porque al final es el soltar, ¿no? Pues es que me ha hecho esto, me ha hecho lo otro y dice, bueno, pues mal de mucho, con suelo de tonto que se dice, ¿no? Pero sí que es verdad que son elementos muy duros y que es que en casa es donde van a soltar todo, en ese sentido. ¿Qué puedes aconsejar siempre a aquellas familias que por primera vez le diagnostican que su hijo o su hija tiene una afección de TDAH? Pues aunque parezca raro, el diagnóstico es muy duro. Porque aunque la persona... es muy duro en cualquier etapa, ¿eh? Aunque la persona viene con una idea, yo siempre digo que tienes que hacer el duelo en ese momento. Y porque tú puedes tener una idea, pero ahora te lo están confirmando. Entonces, de repente, a tu hijo te están diciendo que tu hijo pues se visualiza como es defectuoso. Y a nivel social, ¿qué va a pasar con mi hijo, ¿no? Yo creo que una cosa que como padres tenemos muy clara es que queremos que nuestros hijos sean felices, más que se saque una carrera. Entonces, y mi hijo va a ser feliz. Entonces, inicialmente es un impacto muy duro en ese sentido y hay que pasar ese duelo. Siempre se dice lo mismo, es el mismo hijo, es que el que entró aquí el primer día y el que sale con un diagnóstico es el mismo realmente. Lo que pasa es que obviamente impacta. Y entonces lo primero, y se suele hacer mucho, es vamos al autoconocimiento. Descubre qué es esto. Pregúntame. Yo cuando yo doy informe, te doy esto, te lo cuento, escríbeme todo lo que quieras, todo lo que necesites. Además, yo considero que como psicóloga intento estar muy disponible para todo el mundo y siempre se digo, hazte una lista de todo lo que quieras, te lo hago por correo, tal. No hay pregunta tonta, porque de repente estás en este mundo y no sabes lo que es, ¿no? Y luego hay que decírselo al peque, porque tiene que saber, porque no es nada malo además, es decir, no... Si un niño es diabético se lo dirías, porque tiene que aprender a pincharse, a regularse, pues esto es lo mismo. Y trabajar mucho en esa parte y en también como profesional ayudar a filtrar, porque no toda la información que hay es válida en ese sentido. Ahora mismo en redes sociales hay mucho autodiagnóstico, no de esto, de todo en general, en ese sentido. Hay mucha patologización de todo, ¿no? Y hay que también que bajar ciertas expectativas con algunas cosas y favorecer el entendimiento. No, es que mi hijo de 10 años me ha gritado. Sí, pues regáñale y castígale. No, es que es TDAH, no. Es que te ha gritado. Es que tiene que tener unas consecuencias. Sea TDAH o sea el rey. Esto no es un respeto a ti por ser su padre, madre, pero a todo el mundo, ¿no? Tú no vas gritando a la gente. Esto lo entienden muy bien. Yo cuando vienen a consultar a los peques dicen, es que yo soy así, digo, ah. Entonces si yo cuando entras te doy un tortazo porque yo soy así. No, pero no es lo mismo, digo, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay que tú me grites? Que me estás haciendo daño emocionalmente a que yo te doy un tortazo. ¿No? Dice, y se queda así pensando siempre, diciendo, vaya, me ha pillado. y con esas cosas muchas veces se ejemplifica. El problema que tenemos en ese sentido
es que las consecuencias no van acorde, ¿no? En consecuencia, me ha gritado un mes sin tele. No. Un mes es mucho para cualquier niño, ¿no? Pero esa parte de entendimiento es la más importante para la familia y que tenga un espacio. Que tenga un espacio, bien sea terapéutico si lo necesita, porque hay gente que efectivamente lo necesita emocionalmente porque es demasiado intenso, o bien sea estos grupos que comento que hay, que yo creo que ayudan muchísimo. Si me permites, Miriam, te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Qué aconsejarías a las familias que lo quieren ocultar y que realmente por su tema de trabajo, su tiempo, no pueden esa dedicación en un momento determinado? ¿Y qué dirías a esos padres, padre, madre, que tienen un exceso de control, de celo, para que esto se lleve a cabo y a veces pueden ser agobiantes en el proceso de que tú les indicas, ¿no? Que controlan, pero controlan tanto que agobian y ahogan. Los dos extremos. En este caso, yo creo que la terapia ayuda, porque al final, independientemente de un diagnóstico, nos podemos encontrar estos perfiles como padres en este sentido. Entonces, es muy difícil ser padre, yo siempre lo digo. Y cuando viene la consulta, que vienen muchos es que siento que lo he hecho mal, siempre digo, sí, felicidades, seguro que lo has hecho mal. Segurísimo, digo, y yo como madre y psicóloga también lo hago mal. Y fíjate que tengo conocimientos, ¿no? Y también les digo, además, en el momento que te conviertes en madre padre, felicidades, tienes la culpa añadida, ¿no? Va en el pack, todo el conjunto. Muchas felicidades, te acaba de tocar la lotería. Te toca todo, esto es así, ¿no? Es el bollito precioso que llora tanto, pero todo esto también, ¿no? Eso es. Y yo creo que lo más difícil que tiene un padre o una madre es entender que tu hijo a lo mejor se va a estrellar y tienes que dejar estrellarse. Y tienes que dejarle que eso ocurra porque el aprendizaje es muy importante. Entonces, y esto pasa mucho en la adolescencia, obviamente, ¿no? Entonces, esto, si no en una charla momentánea no se puede, hay que trabajarlo en sesiones, hay que trabajar el flexibilizar. Y el flexibilizar en las dos vías, ¿no? Es decir, yo puedo tener muy poco tiempo para una serie de cosas, pero es que a lo mejor tengo que flexibilizar en lo importante que decíamos antes. Que sí, que tengo que trabajar, pero es que a lo mejor también tengo que dedicar, pues el fin de semana a lo mejor tengo que coger y llevármela al parque de bolas, para que desfogue, y mientras tanto también hacer alguna actividad de atención y a lo mejor tal, ¿no? Entonces, el elemento fundamental sería flexibilizar, entender que no puedes estar ahí, que se tiene que estrellar, y entender que a veces sí que hay que estar ahí y hay que estar pendiente. O lo que dicen algunos padres, ¿no? Es que es autónomo. Si es autónomo, tiene que ser autónomo, efectivamente. Yo soy muy partidaria de la autonomía, de que sus deberes son sus deberes, de que sus estudios son sus estudios, pero, por ejemplo, yo a nivel personal, mi hija, su agenda es su agenda. Yo no la miro y se lo digo, ¿no? Como buena peque que es y encima autista, pues se le olvida cada dos por tres los deberes que tiene. Digo, vale, pues vamos a hacer una agenda visual. Entonces yo cuando llegues a casa, que es en este sitio donde tú te quitas los zapatos, te voy a poner la agenda visual, que tienes que mirar tu agenda. Entonces ya te estoy delegando tu responsabilidad, a pesar de que tienes 8 años, ¿no? Pues estos elementos, al final, se trabajan mucho también en terapia. Decía a los padres, vale, ya conoces a tu peque, ahora vamos a ver qué necesita. Entonces acabamos con la casa empapelada de pictogramas o de dibujos, de telas, como decía antes, en modo circo, y de 1000 cosas, pero eso es al final lo que necesita el niño. Y que también digo una cosa, que tiene un componente genético esto. Entonces cuando hay un peque, indaguemos en los padres, la madre, que algo puede haber por ahí, ¿no? Efectivamente, porque una cosa que es curiosa, dentro de al principio sí es verdad que yo tengo aquí una serie de datos, que sí hay un cierto componente genético, no siempre, pero que también habría que mirar, ¿no? De dónde, cuál ha sido mi comportamiento, cuál es y cómo me veo yo reflejado probablemente o reflejada en mi hijo, mi hija, y al derecho y al revés, ¿no? Aquí Luis me deja una serie de... hay una pregunta. Las personas con TDAH, ¿se puede decir que desarrollan tanto la empatía debido a ser tan sensibles emocionalmente, por ello la nobleza? Lo dirá un padre o una madre. ¿O esto no tiene nada que ver con y depende de la personalidad? Pues en caso de TDAH no te sé decir. No sé hasta qué punto está estudiado. Sí que está estudiado en TEA, que muchas veces se considera que son personas no empáticas y demás.
El problema es que son hiperempáticas muchas veces. No entienden lo que hay, pero sí que sienten esas emociones. Entonces, por eso ese retraimiento que muchas veces asociamos al TEA, ¿no? En TDAH no tengo constancia de que esté estudiado. Interesante y podría investigarlo, pero sí que es cierto que al final esto es un poco esa parte de aprendizaje, ¿no? Pues al final si soy un niño muy trabajado, si estoy todo el rato que me están hablando de emociones, de la diferencia, de tal, pues me voy a poner mucho más también en el lugar de otro, porque como yo soy diferente, tú también. Entonces, vamos a hacer piña, ¿no? En ese sentido. Yo creo que va más un poco en ese aprendizaje de vida. Y nada más, dice, por favor, terminar diciendo lo que estos niños o personas, qué beneficios tienen para que no demonizarlos, ¿no? Bueno, pues no sé si tienes que decir algo. Bueno, yo creo que la multitarea en este sentido, bien gestionada, es muy interesante. Es lo ¿no? que yo comentaba al principio, de que si ellos aprenden a gestionar Claro. toda esa energía que tienen, bueno, son personas Y luego hay maravillosas. una cosa, yo lo hablo mucho con mis adultos, ¿no? A mí me llama mucha atención porque siempre se asocia que TEA y TDAH, y me meto aquí el pack porque suele pasar, son muy poco creativos, son muy poco tal. Es que la mayoría que tengo son unos artistazas, es que hacen unas cosas maravillosas. Tatuajes, hacen muchos tatuajes maravillosos y preciosos. Yo tengo o bien con madres o bien incluso con adultos y tal, tenemos teorías de que hay autores de libros y demás que muy probablemente son TDAH, ¿no? Y bueno, y actrices. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, Paula Vázquez acaba de decir que le han diagnosticado TDAH y fijaos el carrerón que tiene. Yo creo que como profesional es brutal. Yolanda Ramos, una cómica que para mí es también Una muy... maravilla. Sí, y también la acaban de diagnosticar, ¿no? Tiene un podcast ahora que critica la gente que critica el diagnóstico. Y dice, pues, claro, ¿cómo no nos vamos a etiquetar? Porque antes no etiquetábamos nada y así íbamos por la vida, ¿no? Entonces, en este caso, no siento que mencionar esto sea tampoco criminalizar, sino es mostrar las dificultades que todos tenemos en el fondo. Yo para mí, y decías antes que no te he contestado el mostrarlo, no, creo que esto hay que mostrarlo porque al final hay que mostrar la diferencia en ese sentido. Gracias además a todos los diagnósticos que se están haciendo, está habiendo una comunidad neurodivergente muy interesante en redes sociales que está transmitiendo, que está mostrando. ¿Que es verdad que viene acompañado de elementos negativos? Pues sí, es verdad, en ese sentido. Pero también lo que pueden conseguir al final, el trabajo interior que se hace es brutal en ese sentido. Entonces, con un diagnóstico en la infancia y un buen trabajo, el límite es a que tú te pongas como cualquier persona. Es decir, pues si se te dan mal las matemáticas sin tener TDAH, da igual, pues a lo mejor no vas a ser ingeniero, o a lo mejor sí con mucho esfuerzo. Pero yo creo que con un buen trabajo de base no hay tantas limitaciones más que las propias, y que, repito, que yo llevo gafas y necesito ponerme gafas, pues lo mismo, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues Miriam, yo quiero darte las gracias por tu tiempo y decir lo que tú comentas, que bueno, que sean creativos, incluso disruptivos. La creatividad es una gran potencia y una gran fuerza. Y esta particularidad sí lo tienen bastante desarrollado. Y tienen esos beneficios, esas ventajas. Y los modositos muy intelectuales a veces suelen no ser nada creativos y muy exigentes consigo mismos y con los demás. Y hacen una sociedad también muy autoexigente. Luego, nada es bueno, nada es malo, cada cosa. Sí, hay que trabajarlo y sí dar ese consejo. Si veis, de verdad notáis, lo percibís, no daros la más mínimo vergüenza de decir, no, tengo que ir a alguien, tengo que ir a un gabinete, tengo que ir, en fin, de alguna forma a un psicólogo, a un especialista, e ir trabajándolo. Y es que yo creo que cuanto más tarde, más dificultad voy a tener en reconducir y crear hábitos. Y uno, cuando crea un hábito, mueve una cucharilla a la derecha o a la izquierda, solo lo va a mover en ese sentido, no en el contrario. Con lo cual, los hábitos ayudan, ¿no? Muchas gracias, Miriam, de verdad, por estar aquí, por habernos dado, no a nosotros, sino a todos los que nos están escuchando, y a nosotros también, claro, como no,
un tema tan importante y esperamos contar contigo. No abusar demasiado, porque el tiempo, como tú dices, pues no es que sea oro, pero es tiempo que hay que aplicarlo, ¿no? Y de verdad, si quieres dar tu número de teléfono, tu correo o cualquier, para que puedan contactar contigo, desde aquí, los compañeros que están aquí, pues igual, y un verdadero placer, así que todo es tuyo. Muchas gracias. Yo lo que os comentaba, ¿no? Venir a poner esto sobre la mesa porque me parece muy importante, sigue siendo un colectivo muy poco conocido y muy dejado de lado. Yo dejo mi correo, que es miriammartinpsicologa@gmail.com, sencillito, y para quien necesite una evaluación, un tratamiento, pero cualquier duda que haya surgido de esto, a mí no me importa contestarla sin ningún problema. Oye, te he escuchado en la radio y quería preguntarte esto, pues yo contesto en cuanto pueda. Además, siempre digo lo mismo, si no contesto vuelvo a escribirme porque se me ha olvidado y a mí no me importa, que para eso estoy, ¿no? Y nada, muchas gracias por haberme dejado participar. Repítelo, Miriam terminado en M, miriammartinpsicologa@gmail.com. miriammartinpsicologa@gmail.com. Bueno, por aquí siguen preguntas, pero dice, dale las gracias, en concreto de Margarita Sánchez, que ha estado aquí. Dice, dale las gracias de mi parte a Miriam por especializarse a la parte adulta en el TDAH después del programa. Yo hago aquí spoiler, además, lo que me gusta a mí, esta parte, que estoy intentando hacer el doctorado y mi doctorado va a ir enfocado al infradiagnóstico en adultos, sobre todo en mujeres. Entonces, me gusta tanto y siento que tiene que visibilizarse tanto que voy hasta en esa línea a nivel investigación. Pues además, mira, a ver si así para otra venimos y centramos el tema ahí, que es la parte que menos se trabaja, yo creo. Entonces, sería bueno darle visibilidad. Bueno, muchísimas gracias a todos, que ya nos quedamos sin tiempo. Sí. Ya, muchísimas gracias a Julián, a Rosana, Miguel Gracias. Ángel, por Gracias supuesto, a Miriam, Gracias. a Luis también, que le tenemos a los mandos. Y nada, despedirnos hasta un próximo programa. Y dos palabras que me he apuntado que me gusta que quede ahí, que es que somos una comunidad neurodivergente y así debe de ser. Bueno, pues Teresa Muñoz se despide también en Espacios Compartidos. Hasta el próximo programa. Espacios Compartidos. Te abre las puertas al diálogo, al debate de temas tan relevantes como son la gestión de emociones, autoayuda, autoestima, educación y todo aquello que quieras compartir con nosotras y nosotros en este espacio, tu espacio compartido. Todos los martes a las 10:30 hora española en www.canalgetafense.tv. Contamos contigo.